Muy bien, buenas noches. Bueno, ahora vamos a una lectura de una parte de la sabiduría de la Kabbalah que es de suma importancia, la entrega de la Torah, que significa Matán Torah. ¿Qué es esto en realidad? Pues es un escrito que hace el Rabash sobre la regla de cómo relacionarnos venturosamente o adecuadamente o correctamente con los aspectos de la sabiduría de la Kabbalah en relación a los amigos. Es decir, ¿qué son las características que debemos de tomar en cuenta? ¿Cómo debemos de tratarnos? ¿Por qué debemos de tratarnos así? Etcétera, etcétera, en cuanto que todo esto no es otra cosa más que el desarrollo de la sabiduría de la Kabbalah en un grupo de amigos que nos llamamos Israel o en un grupo de amigos que nos llamamos estudiantes de Kabbalah. ¿Ok? Que todos tenemos un deseo común, que es la adhesión con el Creador y aprender a transformar nuestro ego en el deseo de otorgar. Es esto. Entonces, el Rabash nos deja unas lecciones importantísimas de cómo superar esta situación. Bueno, este ego. Vamos entonces a leer la entrega de la Torah. Dice así, la entrega de la Torah, Matán Torah en hebreo. Ama a tu prójimo como a ti mismo, Levítico 19:18. El rabí Akiva decía, esta es una gran regla de la sabiduría de la Kabbalah, de la Torah. Bien, número 1. Este enunciado demanda una explicación, porque la palabra klal, que significa regla, significa también suma total e indica la suma de los detalles que cuando son puestos juntos forman el entero de arriba. Esto da como resultado que cuando él habla del precepto o de la misbah que dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, que es una gran regla de la Torá, nosotros al oírlo y al estar dentro de la sabiduría debemos entender que todas las otras 612 misbot o preceptos de la Torá, con todas sus interpretaciones, no son ni más ni menos que la suma de los detalles insertados y contenidos en la simple mitzvah, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice el Raf, esto es bastante desconcertante porque tú pudieras aceptarlo respecto a los preceptos entre el hombre y su amigo. Pero, ¿cómo puede un simple precepto soportar dentro de sí mismo todos los preceptos entre el hombre y el Creador, los cuales son la mayoría de los preceptos? Número 2. Si nos esforzamos en encontrar una forma de reconciliar sus palabras, allí existe un segundo dicho, aún más sobresaliente, acerca de un converso que se acercó a Gilel, Shabbat 31, y le pidió lo siguiente en esta frase: enséñame toda la Torá mientras estoy parado en un solo pie. Y él le contesta: todo lo que odies, no lo hagas a tu amigo.
Esta frase en la traducción del arameo, es de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todo lo que odies, no lo hagas a tu amigo. Es lo mismo que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el resto, ve a estudiar. Aquí, ante nosotros, dice el Rab, se halla una clara ley judía, una halajá, que en todos los 612 preceptos y todos los escritos en la Torá, no hay otro que sea preferido al de ama a tu prójimo como a ti mismo. Porque todos ellos apuntan solamente a interpretar y permitirnos a nosotros observar el precepto de amar a nuestro prójimo sin reservas. Punto. El resto significa ve a estudiar. Lo que significa que el resto de la Torá, pues son interpretaciones de este único precepto, el cual no puede estar completo sin estos otros. Número 3. Antes que nos adentremos en el corazón de este precepto, debemos observar este precepto cuidadosamente. Como se nos dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. La frase que se refiere como a ti mismo nos dice que debes amar a tu amigo en la misma medida en que tú te amas a ti mismo y en ninguna forma menos que eso. Refiriéndose con esto a que debes constantemente estar en guardia para satisfacer las necesidades de cada una de las personas de la nación de Israel. Ojo aquí, debes de estar en guardia para la satisfacción de necesidades, pero de las personas de Israel. Eso es muy importante. Justo como tú estás en guardia para satisfacerte a ti mismo. De entrada, esto es ya una dificilísima situación o dificilísima conducta para cada uno de nosotros, porque todos miramos para nuestro propio beneficio. Nunca estaríamos dispuestos a igualar siquiera la búsqueda de mi beneficio con la búsqueda del beneficio de un amigo. Ese es precisamente nuestro trabajo. Sigo adelante. Dice el Raf, esto es absolutamente imposible, porque no mucha es la gente que puede satisfacer sus propias necesidades durante el día del trabajo. Así que, ¿cómo puedes decirles que trabajen para satisfacer los deseos de la nación entera o los deseos de Israel? Y nosotros no podríamos pensar en la posibilidad de que la Torá exagere, porque ésta nos previene de no agregar o restar para demostrar que esas palabras y leyes fueron dadas con absoluta precisión. Hasta ahora, hemos, al menos en estas pláticas, hemos referido mucho que la sabiduría de la Kabbalah
es un trabajo interno de transformación del egoísmo hacia el altruismo y es un trabajo interno difícil, pero es un trabajo difícil conseguir el deseo de otorgar a través de la nulificación del deseo egoísta. Bueno, en la práctica, todo esto es posible solamente con la otra pinza, por decirlo de algún modo. Y la otra pinza es la relación venturosa con Israel, la relación venturosa con el amigo, es decir, la relación de otorgamiento que puedas tener con los amigos que son parte de la vasija común, Israel. Y te dicen de entrada que es algo muy complicado porque hay que amar a esa persona que tú ves afuera como no parte tuya y que la ames como si fueras tú mismo. Es decir, satisfagas las necesidades de aquellos como si fueran tus propias necesidades. Número 4. Sigo leyendo. Y si esto aún no es suficiente para ti, déjame decirte, dice el Rab, que la simple explicación del precepto de amar a tu amigo es aún más severa. Tanto que nosotros tenemos que poner las necesidades de nuestros amigos antes que las propias. Como han dicho nuestros sabios con respecto al verso, que dice así, porque Él está bien contigo, al respecto del esclavo hebreo, cuando algunas veces él no tiene más que una almohada, si se recuesta en ella, no se la da a su esclavo. No está, si se recuesta en ella y no se la da a su esclavo, no está observando porque él está bien contigo. Porque él se recuesta en la almohada y el esclavo en el suelo. Y si él no se recuesta en ella y tampoco se le da se la da a su esclavo, está reinando la parte sodomita. De aquí se entiende que en contra de su voluntad, él debe dársela a su esclavo, mientras él mismo se recuesta en el suelo. Esta es la base de todavía más severa respecto de amar a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, poner en prioridad las necesidades de tu amigo más que tus propias necesidades. Es todavía más severo, es todavía más duro que buscar siempre la necesidad, la satisfacción de las necesidades del amigo. No, es que hay que todavía hacerla más severa. No solamente hay que buscar la satisfacción del amigo, hay que privilegiar o priorizar la satisfacción del amigo a una costa de tu propia satisfacción. Sigo leyendo. También encontramos la misma instrucción en el enunciado acerca de la medida de amar a nuestro amigo. Porque aquí también se compara la satisfacción de las necesidades de su amigo a la satisfacción de las suyas propias. Como en el ejemplo de por qué él está bien contigo, con respecto al esclavo hebreo.
Asimismo, si él no tiene más que una silla y su amigo ninguna, hay un veredicto en que si él se sienta en ella y no se la da a su amigo, está rompiendo el mandamiento de ama a tu prójimo como a ti mismo, porque no satisface las necesidades de su amigo como satisface las propias. Y si él no se sienta en ella y tampoco se la da a su amigo, es tan maligno como el reino sodomita. Por lo tanto, él debe dejar a su amigo sentarse en ella y debe estar parado o sentarse en el suelo. Se entiende que esta ley se aplica a todas las cosas que están a su disposición y de las cuales su amigo carece. Y ahora vete y ve si este precepto es factible. Y así empieza la práctica del otorgamiento. Ve si lo puedes hacer. Porque otra de las cosas que aquí entendemos es que el amor significa la satisfacción de las necesidades del otro o de la otra. Eso es amar. Si no puedes hacer esto, hay mucho que trabajar respecto de tus deseos egoístas. Y para eso necesitamos venir a estudiar y trabajar muy arduamente en nuestros deseos y en el otorgamiento al amigo. Bien, número 5. Primero, debemos entender por qué la Torá fue dada a la nación de Israel. Entendamos que es nación de Israel. No es para nada ya el Medio Oriente geográfico. No, no, no. Debemos entender por qué la Torá o la sabiduría de la Kabbalah fue dada a la Shejina, a la divinidad, a Israel, a todos los que van directo a él. Eso significa Israel. Bueno, entendamos por qué fue dada a este grupo de gente y no a toda la gente del mundo. Dios no permita que haya habido aquí nacionalismo involucrado. Es decir, nada tiene que ver con el espíritu nacionalista de las fronteras y de los pueblos y de sus culturas. No, dice el maestro. Seguro que solo una persona enferma pudiera pensar eso. En verdad, nuestros sabios han examinado esta cuestión, lo que se entiende de sus palabras. Dice, el Señor la dio a cada nación y lengua y ellos no la recibieron. Pero lo que encontraron desconcertante, dice el maestro, es ¿por qué se nos llamó el pueblo elegido? Como se dice aquí, el Señor tu Dios te ha escogido a ti, puesto que no había otra nación que la quisiera. Además, estas cosas obstaculizan su trascendencia. ¿Sería posible, pregunta el Rab, que el Señor haya venido con la Torá en sus manos a negociar con todos estos pueblos de las tierras salvajes? Semejante cosa jamás se había oído y es completamente inaceptable, dice el maestro. Punto 6. Pero cuando comprendemos completamente la esencia de la Torah y Misbot que nos fueron dados,
y su deseado propósito, tal como nos han instruido nuestros sabios, lo cual es el propósito de la gran creación que está erguida ante nuestros ojos, pues entonces entenderemos todo. Porque el primer postulado es que no hay acto sin propósito. Y no hay excepción aquí, aparte de las especies humanas más bajas o infantes. Por lo tanto, es cierto que el Creador, cuya exaltada eminencia está más allá de toda concepción, no actuaría sin un propósito, sea un acto grande o un acto pequeño. Nuestros sabios nos dicen acerca de esto, que el mundo no ha sido creado con otro propósito que el de observar la Torá y Misbod. O sea, tal como hemos sido enseñados por nuestros sabios, que el objetivo del Creador desde el tiempo que Él creó su creación, pues es el de revelar su divinidad a otros. Porque la revelación de su divinidad llega como una placentera recompensa a la criatura que había estado creciendo hasta alcanzar la medida adecuada. Y por eso los humildes se elevan con el verdadero reconocimiento, convirtiéndose en un carruaje para Él, y no se separan de Él hasta que ambos alcanzan su consumación final. Como dice la frase, ningún ojo ha visto a Dios aparte de ti. Debido a la grandeza y magnificencia de esa perfección, la Torá y la profecía también se abstienen de pronunciar una simple palabra de exageración aquí. Como nuestros sabios dijeron en la frase, todos los profetas no hicieron sus profecías para los días del Mesías, sino para el mundo por venir, ni tampoco ha visto el ojo un Dios aparte de ti. Esta perfección está expresada en las palabras de la Torá y la profecía y en los mundos de nuestros sabios en la simple palabra. ¿Cuál es esa palabra? Adhesión, de Bekut. Solamente que con el uso común de esa palabra por parte de las masas, pues esta casi ha perdido todo su contenido, su verdad, su significado. Y dice el rap, pero si por un instante alojas en tu mente esta palabra, estarás sobrecogido por su maravillosa estatura. Pues si te imaginas lo enaltecido del Creador y lo bajo de la criatura, podrás percibir lo que la adhesión de las criaturas con el Creador significa. Además del por qué atribuimos a esa palabra el propósito de la creación completa. Esto da como resultado que el propósito de toda la creación es que las criaturas bajas sean capaces, al observar Torah y Misbot, de elevarse hasta que logren adherirse con el Creador. Es decir, la sabiduría de la Kabbalah nos da el método para adherirnos al Creador. Y le llamamos Torah y Misbot. Número 7. Pero aquí vienen los sabios de la Kabbalah y preguntan,
¿por qué no fuimos creados en esta alta estatura de adhesión desde el principio? ¿Qué razón tuvo él, el creador, para darnos esta carga y trabajo de creación y la Torah y Misbot? Y ellos respondieron, el que come de lo que no es suyo tiene miedo de mirar a su cara, refiriéndose a que el que come y disfruta del trabajo de sus amigos tiene miedo de mirar a su cara, que por eso él se ve más y más humillado hasta que pierde toda humanidad, debido a que lo que se extiende de su perfección no puede ser falta. Él nos dio lugar para ganarnos nuestra propia elevación. ¿Cómo? A través del trabajo interior en la Torah y los Misbot, es decir, a través de la sabiduría de la Kabbalah, en otras palabras. Estas palabras o esas palabras son muy profundas y ya las he explicado en mi libro Panim Meirot, Umas Virot, al árbol de la vida, en la primera rama y en el libro Talmud Eser Sefirot, dice el maestro, que son reflexiones internas, parte 1. Y yo aquí explico brevemente para hacerlas entendibles a todos. Dice así, punto número 8. Esto es como un hombre rico que toma a un hombre del mercado y lo alimenta. Le da oro y plata y todo lo que deseara cada día. Cada día, él le lleva más regalos que el día anterior. Finalmente, el hombre rico pregunta, dime, ¿han sido todos tus deseos satisfechos? Y el hombre del mercado replica, aún no, porque cuán placentero sería si todas esas posesiones y cosas preciosas vinieran a mí a través de mi propio trabajo, como lo fueron para ti. Así no estaría yo recibiendo la caridad de tus manos. El hombre rico le dijo entonces, en este caso, no ha nacido persona alguna que pueda satisfacer tus deseos. Es una cosa natural, dice el Rab, porque por una parte él experimenta grandes placeres y disfruta estos cuando el hombre rico se los regala. Pero por otra parte, es difícil tolerar la vergüenza por la excesiva bondad que el rico le otorga. Es por una ley natural que el receptor siente vergüenza y siente impaciencia al recibir regalos, del que los otorga sin compasión y sin pena. De aquí se extiende una segunda ley, que nadie será capaz de satisfacer las necesidades de su amigo por completo. Ya hablando de la relación entre amigos de Israel. Nadie será capaz de satisfacer las necesidades de su amigo por completo, porque a final de cuentas, él no puede darle la naturaleza y la forma de autoposesión que solamente con el deseo de perfección es alcanzado. Pero esto
se refiere únicamente con las criaturas, mientras que en lo relativo al Creador, es decir, en la relación el Creador y la criatura, esto es completamente imposible e inaceptable. Y esta es la razón de que Él haya preparado para nosotros la faena y el trabajo de Torah y Misbot, para producir nuestra elevación por nosotros mismos. Porque entonces el deleite y el placer que llegan a nosotros desde Él, es decir, todo lo que está incluido en el asunto de la adhesión con Él o la debekut con Él, serán nuestras propias posesiones que habremos ganado con nuestros propios esfuerzos. Entonces nos sentiremos los propietarios. Cuando nos sentimos los propietarios es un sentimiento sin el cual no puede existir la sensación de plenitud. Punto número 9. En verdad, nosotros necesitamos examinar el corazón y la fuente de esa ley natural. Y quien fue el que implantó la mancha de vergüenza e impaciencia que sentimos al recibir caridad de alguien. Se entiende de una ley que los científicos conocen, que cada rama lleva la misma naturaleza que su raíz. Y todas las conductas de la raíz, pues la rama también las desea, busca y ansía. Y por el contrario, todas las conductas que no están en la raíz, su rama difiere de ellas, no las puede tolerar y es dañada por ellas. Esta ley es encontrada en cada raíz y rama y no puede ser evadida. Ahora aquí se abre ante nosotros una puerta para entender la fuente de todos los placeres y de todos los dolores que radican en este mundo. Desde que el Señor es la raíz de sus creaciones, todo lo que mora en Él y se extiende hacia nosotros directamente de Él, lo sentimos como un placer y un deleite. Porque nuestra naturaleza está junto a nuestra raíz. Las conductas que no radican en Él y que no se extienden directamente de Él, de acuerdo a la polaridad de la misma creación, serán en contra de nuestra naturaleza y difíciles de tolerar por nosotros. Por ejemplo, amamos descansar y odiamos movernos mucho, tanto que no hacemos un simple movimiento si no es para alcanzar el reposo. Y esto es porque nuestra raíz está inmóvil, es decir, en constante reposo. Y ningún movimiento existe en él. Dios no lo permita que lo hubiera. Por lo tanto, esto es odiado por nosotros y va contra nuestra naturaleza también. Por la misma razón amamos la sabiduría, fuerza y riqueza, porque todas ellas radican en Él, quien es nuestra raíz. Y por lo tanto odiamos los opuestos, como la locura, la debilidad y la pobreza, porque ellas no radican en Él, lo cual nos hace odiar y nos hiere intolerablemente. Punto 10. Esto es lo que nos da el repugnante sabor de vergüenza y de la impaciencia cuando recibimos de otros en forma de caridad. Porque en el Creador no lo hay. Dios no lo permita. Cualquier cosa
como el recibir un favor. ¿Por qué? ¿De quién podría él recibir? Y porque ese elemento no existe en nuestra raíz, lo sentimos tan repulsivo y opuesto. Por otra parte, sentimos deleite y placer con cada concesión que hacemos a los otros, porque esa conducta radica en nuestra raíz, la cual es caritativa. Número 11. Ahora hemos encontrado una forma de escrutinio del propósito de la creación, el cual es la adhesión con él en su verdadera apariencia. Esta exaltación y adhesión, la cual se garantiza que venga a nosotros a través de nuestro trabajo en la Torah y Misbot, no es más ni menos que la equivalencia de las ramas con su raíz, de la cual cada gentileza, placer y sublimidad se transforma en una extensión natural, tal como hemos dicho arriba. El placer está solamente en la equivalencia de forma con el Creador. Y cuando nosotros regulemos cada conducta que esté en nuestra raíz, sentiremos deleite. Y cada cosa que no esté en nuestra raíz se transformará finalmente en intolerable y desagradable o considerablemente dolorosa para nosotros. Aunque al principio parezca que no, acabará así. En última instancia acabará así. Naturalmente, encontraremos que nuestra esperanza depende por completo en nuestra equivalencia con la raíz. Punto número 12. Estas fueron las palabras de nuestros sabios cuando en Midrash Berejit Rabá, en el capítulo 44, preguntaron: ¿por qué debería importarle a Dios si uno faena por la garganta o por el cuello? Después de todo, las misbot fueron dadas para limpiar a la gente. Y esa limpieza significa la limpieza del cuerpo turbio, propósito que emerge de la observación de las misbot. Un asno salvaje debe ser transformado en hombre, porque cuando él sale del seno de la creación, está en completa inmundicia y bajeza. O sea, que una multitud de amor propio, es decir, el amor propio como inmundicia y bajeza, una multitud de amor propio está impresa en él. Es decir, una multitud de deseo de recibir para sí mismo está impresa en él, cuyo movimiento se revuelve solamente alrededor de él mismo, sin un fragmento de concesión a los demás. En esta situación se encuentra en lo más distante de la raíz, en el otro extremo, porque la raíz es todo otorgamiento y sin un indicio de recepción. Mientras que por el contrario, el recién nacido es todo autorrecepción sin
ningún indicio de otorgamiento. Por lo tanto, su situación está considerada como el mínimo punto de bajeza y suciedad, el cual es nuestro mundo material. Porque en el mundo material, ahí se da todo el asunto del deseo de recibir para sí mismo, en donde tú lo quieras ver, al nivel que tú lo quieras ver. Sigo leyendo. A medida que él crece, recibe de su medio ambiente porciones de otorgar a los demás, pero son solo porciones, dependiendo de los valores y desarrollo de su medio ambiente. Entonces, es iniciado en la Torah y Misbot por motivo de su amor propio, por recompensa en este mundo y el siguiente, que es llamado Lolishma. Es decir, en esta situación se presenta la sabiduría de la Kabbalah y hay una sensación de amor propio aún dentro de que aún dentro de este principio, donde se busca una recompensa ya no del mundo material, sino de también el mundo espiritual. Y esta sensación es a lo que se le llama Lolishma. Y tiene que ser así porque de otra manera, dice el maestro, no podría acostumbrarse de ninguna otra forma. A medida de que pasan los años, se le dice cómo observar la Torah, pero desde el punto de vista o con la conducta lishma, la cual es con un propósito especial solamente para dar contentamiento a su creador. Esa es la diferencia entre lishma y lo lishma. Como el Rambam dijo, Rambam es antiguo cabalista que decía, a las mujeres y a los niños no se les puede pedir que observen la Torah y Misbot Lishma, porque no la cumplirían. Solamente cuando crezcan y alcancen conocimiento y sabiduría, son enseñados a trabajar en Lishma. Como dijeron nuestros sabios, de lo Lishma uno llega al Lishma, lo que es definido por el objetivo de llevar contento a su creador y no por amor propio. A través del remedio natural que está en la ocupación de Torah y Misbot Lishma, algo quien nos dio la Torah sabe que nuestros sabios dijeron, el Creador dijo, he creado la inclinación al mal y he creado la Torah como condimento. Entonces esa criatura desarrolla y marcha hacia arriba en grados de la mencionada eminencia, hasta que va perdiendo y hasta que pierde todos los remanentes de amor propio o de deseo de recibir para sí mismo, a fin de que todas las misbot en su cuerpo se eleven, de manera que cumpla todas sus acciones solo para otorgar, para que aún la necesidad que él recibe fluya en la dirección de poder otorgar.
Y esto es lo que nuestros sabios dijeron. Las misbot no fueron dadas más que para purificar a la gente con ellos. Bien, vamos a dejarle aquí en el principio del número 13 para que la próxima ocasión comencemos a checar aún más estas características del otorgamiento y de la frase de ama a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, con esto terminamos hoy y nos vemos para la próxima ocasión. Muchas gracias.